Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 16. Dios recompensa la fe triunfante. Ese es el título del sermón. Dios recompensa la fe triunfante. Y la primera recompensa de una fe triunfante es la felicidad total. Santiago empieza en el versículo 12 diciendo, bienaventurado el que soporta la tentación. La tentación tiene la facultad de ser satisfactoria. En el área secular, cuando hablamos de la tentación, nos referimos a algo que produce placer. Por ejemplo, decimos, oh, eso es tentador, es decir, eso me produciría placer. Pero Santiago nos habla de que el producto de vencer aquello que puede parecer placentero es aún más placentero. La palabra, perdón. La palabra bienaventurado, la palabra bienaventurado significa completamente dichoso, excesivamente feliz. Así que debemos decir que lo que el Señor promete es una satisfacción más grande que lo que la tentación puede ofrecer. Recordemos que la palabra tentación aquí también es usada como la palabra prueba. De hecho, significa prueba, no tentación. Simplemente el traductor usó tentación porque le pareció algo más adecuado. Pero la palabra aquí es prueba. Es lo que ha dicho todo el capítulo, la prueba. Aquel que soporta la prueba recibirá un gozo superlativo. Perdón, hermano. Consideremos una satisfacción mayor que la que puede ofrecer cualquier prueba perdida o tentación. Caer en la prueba no vale la pena. Es un placer momentáneo. Consideremos entonces aumentar nuestro gozo en el Señor, siendo la santidad una fuente de alegría espiritual y de procedencia divina. Pero Santiago no ve en el gozo de la prueba vencida el único beneficio. Como ya lo ha hecho hasta el momento, Santiago nos pide que veamos a la vida futura como una fuente de motivación para el creyente. Sigue diciendo nuestro texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor de Dios es lo que motiva. El amor de Dios es lo que nos esfuerza y lo que asegura nuestra victoria. Pero el amor de Dios no es la única motivación. El Señor nos dice que debemos estar expectantes a la corona de la vida. La corona de la vida se refiere tanto a la entrada a la salvación como a todos los premios divinos que recibiremos en el cielo. Esta es la segunda vez que Santiago nos reta a ver el futuro. Las bendiciones futuras son de una bendición, son un mayor valor de lo que podemos recibir en esta vida. Tal vez esto se deba a que nuestra redención y glorificación sean un mejor vehículo para recibir las bendiciones de Dios. Es difícil ver la vida así. Si fuera fácil, estas exhortaciones estarían de más. Al contrario, vemos resistir la prueba como un castigo de Dios o incluso nos vemos tentados a culpar a Dios por las pruebas y tentaciones. Somos hábiles en disimularlo, pero terminamos haciéndolo. Por eso Santiago nos advierte contra la tentación de acusar a Dios acerca de la dificultad de las pruebas, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Lejos de ser el Señor nuestro máximo galardón y nuestro máximo galardonador, muchas veces vemos al Señor como nuestro máximo impedimento para disfrutar los dulces frutos amargos de caer en la prueba, y de hecho lo culpamos. Dios nos pone en situaciones, pero es nuestra propia inclinación la que nos hace sentir tentados. Yo a menudo doy este ejemplo. Si colocan una cerveza delante de mí o una botella de alcohol en una sala donde yo me encuentre, yo no me sentiré tentado. Se los comparto. Al contrario, cuando hay alcohol en algunos lugares, yo me siento incómodo por muchas razones, ya sea por lo que implica o por el mismo olor, que a mí me parece desagradable. Pero a alguien que es alcohólico, al ver solo la botella, ni siquiera está llena, y oler el aroma de la fermentación, provoca en la persona los deseos de embriagarse o la imaginación de embriagarse. Claramente el Señor en su soberanía nos pone en todo tipo de situaciones, pero es solo la inclinación del corazón, que Santiago llama concupiscencia, la que nos lleva a desear y hacer el mal. Esto se refuerza por el hecho de que la palabra concupiscencia es una palabra que en el Nuevo Testamento significa solamente tener un deseo muy grande. Eso significa. Por ejemplo, esta palabra en griego el Señor la usa en Lucas capítulo 22, versículo 15, cuando dice, ¿cuánto he deseado? Esa es la misma palabra. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Así que concupiscencia en este contexto solo significa un deseo. La situación Dios la decide, pero la inclinación de desear el pecado, el hombre la decide. Por eso nosotros oramos, no nos metas en tentación, o también dicho, no nos metas en la prueba, haciendo alusión a situaciones que pueden hacernos caer, no porque Dios nos quiera hacer caer, sino porque nuestra propia debilidad e incapacidad para vencer las pruebas hace que las situaciones se convierten en tentaciones reales. También otro hecho incontrovertido es que existe alguien llamado el tentador. ¿Quién es el tentador? De acuerdo con Mateo capítulo 4, versículos 3 al 11, este tentador llegó y tentó a Jesucristo con 3 pruebas, pero el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Las situaciones no producen en el Señor inclinaciones malvadas. Como veremos más adelante, esto es imposible. A nuestro Señor Jesucristo se le presentó todo tipo de pruebas que podrían hacer que un hombre cualquiera cayera. Satanás le ofreció satisfacer sus necesidades, le ofreció poder y estatus, todos apetecibles a hombres. Pero como dice Hebreos 4:15, el Señor fue tentado en todo, igual a nosotros, pero sin pecado. El Señor permite y desea la victoria de sus hijos, en tanto que Satanás busca la caída de los hijos de Dios, aprovechar sus pecados y debilidades para que cada quien con sus propias decisiones caiga en las trampas del tentador. Así que, hermanos, evitemos echarle la culpa a Dios por estas situaciones. Nunca sus intenciones están en hacernos caer, sino al contrario, en hacernos recompensar. Aquel que vence la prueba es bienaventurado y recibirá la corona de la vida. Ese es el propósito del Señor, hacernos felices y premiarnos en la vida futura. Evitemos la sutileza de nuestros padres, porque cuando Adán, nuestro padre, pecó, él se justificó y no le echó la culpa a Dios, pero sugirió que la culpa la tenía Dios. ¿Qué le dice Adán a nuestro Señor? La mujer que me diste me hizo caer. No le dijo tú tienes la culpa, pero sugirió que el hecho de que él haya puesto a una mujer a la par de él hizo que él cayera. No solo fue la mujer, sino que fue la mujer que Dios le dio, lo que había hecho que Adán cayera. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Eso es una decisión personal. Si algo
nos hace caer o no, no es la situación. Todo esto es, por supuesto, un proceso espiritual que debemos conocer en nuestra propia naturaleza. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El deseo es deseo, pero este deseo puede ser una puerta peligrosa que nos puede hacer entrar en aquello que sí es desagradable, porque el deseo es suficiente para hacernos caer. De hecho, no hace falta la acción. El Señor nos dice: el que haya deseado a alguna mujer en su corazón ya ha pecado. Y el pecado generado dice que da la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos estamos hundidos en pecados y por tanto muertos espiritualmente. Pero recordamos las cadenas de la muerte cuando seguimos obedeciendo a los deseos de la carne. Y aunque no muramos eternamente, la decadencia de la muerte puede ser experimentada por los hijos de Dios. Aunque seamos salvos por medio de la fe en Jesucristo, eternamente y para siempre, eso no significa que nosotros pequemos y que podamos experimentar las amargas aguas de la muerte. Nos secamos, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos desamparados, sin esperanza ni energía. Cuando hemos pecado, vivimos la muerte en vida. Un sentido de mortandad que viene a caer debido al pecado y a ser vencidos por Satanás y la tentación. Pero hermanos, Santiago nos pide que giremos nuestra vista nuevamente a nuestro galardonador. Versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Santiago nos pide que no nos equivoquemos, no erremos, no nos confundamos. Lo malo viene de nosotros, de nuestras inclinaciones, pero todo lo bueno, la bienaventuranza, la corona de la vida, es un regalo de Dios, es un don celestial que viene de lo alto. No puede ser fabricado por ningún ser humano ni ofrecido por Satanás. No puede ser ofrecido por la carne ni degustado por la carne. Si queremos gozar de las verdaderas recompensas y el gozo eterno, debemos acudir al Padre de las luces, que no cambia. No importa cuán fuerte tengamos, no importa cuán fuerte vivamos las pruebas, el Señor sigue siendo el mismo. Nosotros a veces caemos en la tentación y a veces no. A veces somos fuertes y a veces somos débiles. Nuestras inclinaciones del corazón suelen ser más fuertes en ciertas ocasiones. Pero el Señor no es así. El Señor sigue siendo el mismo de siempre y no cambiará. Sus pruebas siempre serán humanas. Eso nos lo dice San Pablo. No os ha sobrevenido prueba alguna que no sea humana. Y el Espíritu de Dios siempre está disponible para quien pida la sabiduría. Y en primer lugar, el Señor desea que nosotros seamos salvos de la ira de Dios. El Señor nos dice que Él nos ha hecho renacer, y este es el máximo don que hemos recibido del Señor. Lejos de tentarnos, nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Todos nuestros deseos naturales e inclinaciones del corazón, todos nuestros deseos pecaminosos han sido cambiados por el poder de la palabra y del Espíritu. El haber sido renovados por la palabra nos permite ahora disfrutar de las máximas recompensas de la vida eterna. En la vida cristiana las pruebas y tentaciones son inevitables, pero son también momentos cruciales para fortalecer nuestra fe, para pensar en la máxima felicidad, mucho más allá de cualquier tentación. En la corona de la vida, Santiago nos recuerda que las dificultades no son un signo del desagrado de Dios, sino oportunidades para crecer y madurar en nuestra relación con Él. Recordar que nada de lo que viene es malo,
sino todo lo que viene de Él es bueno. Son oportunidades divinas para amarlo más. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, podemos sentirnos tentados a desanimarnos o incluso a culpar a Dios. Sin embargo, el reconocer que nuestras luchas pueden ser usadas para forjar en nosotros un carácter más sólido, entonces comenzamos a verlas bajo una luz diferente. La clave está en la perspectiva que adoptamos. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? ¿Cómo enfrentamos las pruebas y tentaciones? Como oportunidades para ser bienaventurados y recibir la corona de la vida, o oportunidades para culpar al Señor por las situaciones que vivimos. En lugar de ver la tentación como un tropiezo, podemos entenderlas como oportunidades para aferrarnos más a Cristo y sentirnos más galardonados por Él, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Al mirar a Jesús como nuestra garantía, porque Él venció la tentación, venció la muerte y el pecado, encontramos la fuerza y la sabiduría necesarias para resistir. Él es nuestra esperanza en medio de la lucha, porque su vida perfecta es un testimonio indestructible y nuestra seguridad en la vida eterna. Y al enfocarnos en su bondad y felicidad y en su fidelidad, descubrimos que no estamos solos en nuestras batallas. Él no cambia. Y por eso estamos seguros que venció la tentación, el pecado y la muerte. Y asegura para nosotros quienes le amamos la corona de la vida. El Señor tuvo pruebas reales, pero realmente las venció, porque Dios no puede ser tentado y en Él no hay sombra de variación. Dios es inmutable y su bondad y su amor para con nosotros también lo son. Él no solo permite que pasemos dificultades, sino que también nos promete una recompensa para la fe que triunfa. Hermanos, si su fe triunfa, recibirán felicidad y gozo, recibirán la corona de la vida. Para aquellos que perseveran, las recompensas están dispuestas. Santiago nos pide que pensemos en ellas. En cada desafío, debemos recordar que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo y que cada paso de fe nos acerca más y más a la plenitud de vida que Él nos ofrece. En medio de la lucha, su gracia nos sostiene y en Él encontramos propósito y esperanza que necesitamos para seguir caminando, para alcanzar la corona de la vida que Él desea, para aquel que triunfa con una fe que se aferra a Él. Oremos, hermanos. Señor, haznos sentir bienaventurados por resistir la tentación, pensar en la corona de la vida, cambiar el placer de la tentación y el pecado por el placer de buscar tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, a no pensar que tú nos pones en estas situaciones para tentarnos y hacernos caer, a dejar de culparte y ver el origen de la maldad en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras inclinaciones y tratarlas, porque es posible vencer la tentación, dado que en Cristo Jesús hemos recibido la victoria y Él es la garantía, porque nunca cedió ante ninguna tentación. Ayúdanos, Señor, a pensar en ti como nuestro galardonador, que todo don perfecto viene de ti, aún las fuerzas para resistir las pruebas. Señor, queremos alabar tu nombre a través de una vida transformada. En el nombre de Jesús. Amén.